aquí su agarradera, miren el tamaño, 4 o 5 pulgadas, más o menos. Entonces, ¿qué tal si lo encendemos? Bluetooth is ready to connect. ¡Wow! Hola, ¿qué tal mi gentes de YouTube? Bienvenido a mi canal, Será Como Se Ve. Y hoy vamos a estar mirando un producto que, bueno, ya ustedes saben, el mismo que está en la descripción. Entonces vamos a estar mirando ese producto, a ver qué tal. Ese producto lo adquirí en Amazon. Entonces te invito a que le des like a este video, que compartas, que te suscribas. Es la forma como tú me muestras que te gusta este contenido. Y también es la forma que me muestras que me estás apoyando y que quieres ver más contenido. Entonces estamos listos, bienvenidos. Entonces tenemos esta bocina de la marca Ricebax. Bueno, me corrigen, creo que esa es la marca. Aquí tenemos, este es el producto, speaker. Y es una bocina sumamente interesante. La compré por algo que estarán viendo en el video. Es una bocina que salió sumamente económica, más o menos por ahí como $11 en el momento que realicé la compra en Amazon. Entonces vamos a estar mirando, vamos a estar probando y si vale la pena, para entonces nosotros poder decir, sí, bueno, está ahí, está ahí. Entonces vamos a esto. Aquí la estamos abriendo. Entonces vamos a ver qué trae el producto. Este es el producto. Entonces trae su cable USB. Ya yo la he estado usando para probarla, para ver la calidad del sonido y de todo, y todavía no lo he cargado. Fíjate que todavía tiene el nudito aquí. Entonces esta es la bocina. La bocina enciende una luz aquí muy bonita. Entonces eso es todo. Y el manual. El manual que muestra el funcionamiento y que muestra, bueno, el uso y todo. Vamos a estar mirando directamente el producto. Entonces, ¿qué estamos viendo por aquí arriba? Tenemos la ranura USB, también tenemos la ranura para meter una memoria. También aquí tenemos una ranura, parece de USB, bueno, sí, USB no, sería como se llama, tipo C. Perdón, pareciera como un tipo C. Parece una ranura tipo C. O sea, USB, la ranura normal para poner la memoria y una tipo C. Y aquí el auxiliar de audio si tú quieres conectarlo a un celular directamente o un dispositivo. Porque además de que se conecta vía Bluetooth, si te interesa también tienes diferentes opciones. Por ejemplo, dice no, yo lo quiero conectar con una memoria USB. Aquí la tiene aquí con música y bueno, un tipo C. Bueno, todo depende del dispositivo. Tenemos el encendido y el apagado. Entonces aquí delante, se fijan, tenemos el modo y Twins. Ustedes van a saber para qué es eso más adelante. Esto sirve para pasar hacia atrás y bajarle el volumen, para parar o buscar, y este para pasar hacia adelante o subir el volumen. Yo la he estado usando y de verdad me gusta la calidad del sonido. No es un sonido tan profesional como una bocina, no sé, de las caras o de las marcas reconocidas, pero creo que precio-calidad vale la pena. Precio-calidad, es un material, un plástico duro, no es a prueba de agua, no he visto ninguna de esa información. Y algo que sí me llamó la atención es esto aquí atrás. Si se fijan, aquí hay una ranura en forma de batería. Yo la abrí, sí, parece que es la batería. Entonces eso me llamó la atención y dije, oh, qué interesante, porque ustedes saben que normalmente estos dispositivos que son de carga, a los celulares también le pasa lo mismo, que con el tiempo esa batería se deteriora, se daña. Me pareció algo interesante que esta bocina tenga que podamos tener acceso a la batería, o sea que si la batería se dañó, ya no está durando el tiempo que debería durar, bueno, la retiramos y la cambiamos.
No, la batería no es de una marca reconocida, de seguro es del mismo producto, del mismo fabricante. Usted sabe que las bocinas y muchos dispositivos hoy en día tienen su batería integrada. Entonces, para poder acceder a ella habría que abrir el dispositivo totalmente. Pero esta la tiene aquí, una pequeña ranura. Entonces, eso me parece algo interesante, o lo contrario, puede ser algo preocupante. Puede denotar que la batería se puede dañar muy rápido. Entonces, ese es el dispositivo. Tiene aquí su agarradera, miren el tamaño, como 4 o 5 pulgadas, más o menos. Entonces, ¿qué tal si lo encendemos? Bluetooth is ready to connect. ¡Wow! Entonces, cuando se enciende aquí esa lucecita, además de todas estas luces que están por aquí. Y igual que la otra bocina anteriormente que le había recomendado, la Bugani, que la M99, que si no lo has visto, están en mis videos aquí en mi canal. Estaré compartiendo en la cajita de descripciones también el video para que vayan y la vean. Si quieren pueden comparar qué opciones. La bocina, la M99 de la Bugani, de la marca Bugani, es más cara que esta. Entonces, y si te interesa, vamos a hacer una comparación. ¿Qué les parece? Una comparación entre esta bocina y la otra bocina marca Bugani. Entonces, a ver qué tal, a ver qué sucede. Entonces, fíjense que los colores van cambiando, van variando, más rápido, más lento, diferentes tonalidades. Entonces es algo muy bonito y me parece muy interesante para usarlo en la noche, en la casa. Porque verlo de día, sí, está chulo, pero de noche, en el patio de tu casa, o no sé, un gazebo que tengas en tu casa, las luces apagadas, no sé, viendo la noche, viendo el cielo. Y puede ser una bonita opción tener esta bocina con estas tonalidades de colores y un sonido bonito. Siempre y cuando en un tono, siempre y cuando el sonido esté en un volumen adecuado. Siempre invito a mis oyentes y a los que también me ven, porque pasan las dos cosas, me ven y me oyen, puedan disfrutar del producto sin perjudicar a otras personas. Pero normalmente estos productos no suben tanto. Otra cosa, la funcionalidad que tenemos aquí de pasar hacia adelante y hacia atrás y a la misma vez subir y bajar el volumen, me parece que eso es un punto negativo, porque cuando yo lo estaba usando se me hacía un poquito incómodo, se podía confundir la función. Puede ser que yo venga y lo suba y lo que termine pasando la canción. Entonces te recomiendo que lo subes y lo bajes y lo cambies con el dispositivo que tengas conectado vía Bluetooth de tu celular. Pero si lo tienes por esta ranura, un USB, una memoria, entonces tendrías que usar estas funciones de aquí, que pudieran complicarte un poquito el disfrute de la bocina, pero yo prefiero hacerlo vía Bluetooth y ya de mi dispositivo conectado Bluetooth lo puedo manejar a mi gusto. Entonces esa es una observación. Entonces hasta ahora el producto está y se ve como nos muestran el fabricante y nos muestra Amazon, con sus altas y sus bajas. Por ejemplo, el detalle de que no me gustó esta funcionalidad y que está en veremos lo de la batería. Entonces, ¿qué tal si lo probamos? A ver cómo se escucha. Entonces vamos a probar el sonido del dispositivo. No voy a durar mucho tiempo con la canción porque no quiero infringir en términos de copyright, de derecho de autor, solamente para que puedan dimensionar un poco cómo suena el dispositivo. Entonces ahí está en su máxima capacidad. Entonces vamos a poner el sonido a media.
Me parece que el sonido se escucha muy bien. Lo conseguí en oferta en Amazon. Entonces, en el momento que lo adquirí, estaba en oferta. Pero la oferta era no tan solo esta bocina, sino que yo me daba la opción que yo podía adquirir otro más de eso. Y me dije, ¿para qué voy a tener dos bocinas iguales? Pues resulta, vi que ellos tienen una función, que es la función que le dije que está aquí, que se la iba a mencionar más adelante, que es aquí, no sé si la cámara me ayuda, que en la parte del modo que dice Twins. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo esta bocina la puedo vincular con otra de la misma marca, por eso es que me están ofertando esa otra bocina, o sea que este producto puede combinarse con otra bocina. ¿Qué quiere decir eso? Que te pudiera dar un mejor, ¿qué quiere decir eso? Que te puede dar una mejor calidad de sonido y también un sonido ambiental, porque la puedes ubicar en diferentes ángulos de la terraza, el patio, tu casa. Entonces eso me llamó la atención y vi varias reseñas en Amazon que hablaban sobre eso y las personas les encantaba y recomendaban muchos usuarios, consumidores como tú y yo, que si pudiéramos, que compráramos las dos bocinas. Entonces por eso me decidí a probar, a ver, para poder usar esa función, porque si comprar una sola bocina, entonces que me quedo sin ver eso, sin vivir esa experiencia. No, vamos a disfrutarla. Entonces la otra bocina la tengo por aquí, es la misma caja, trae lo mismo. Mírenla aquí. Esta es la bocina y esta es la otra. Entonces vinieron las dos por tan solo en ese momento como 13 o 14 dólares. Entonces, ¿cómo funciona? Yo vinculo una de las bocinas a Bluetooth, a cualquiera de los dispositivos que yo vaya a usar de manera inalámbrica, o puedo usar una de las bocinas para hacer la USB, la memoria o vía cable C o auxiliar. Entonces, ¿qué hago? Enciendo la otra bocina. Bluetooth is ready to connect. Ya esta bocina, no sé si lograron escuchar, hizo tut. Esta bocina ya está vinculada con esta. Entonces, ¿cómo es que se vincula? Bueno, las dos bocinas se presionan en el botón aquí donde dice modo y Twins. Se dejan presionadas y cuando se dejan por unos segundos y ellas dos van a emitir un sonido que va a estar como indicándote que ya se vinculó. Ya tú lo que tienes que proceder es a poner la música. Entonces, si sale una pregunta, no, y entonces tengo que estar vinculando las dos bocinas vía Bluetooth o qué sé yo, si se puede, no se puede. No es necesario. Solamente hay que vincular una. En este caso solamente vinculé esta. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Que el sonido que va a recibir esta bocina de mi dispositivo inalámbrico que lo conecté, se lo va a proyectar o lo va a transferir aquí a esta bocina. Entonces no hay necesidad de conectarla a Bluetooth, no hay necesidad de también ponerle una memoria USB. Ya con la bocina que ya yo haya vinculado, ya esa me funciona para replicar. Eso es lo que hace. O sea, este sonido lo replica automáticamente en esto. Esa es la función que tenemos con este botón, que me pareció muy interesante. Entonces ahora sí, vamos a probar cómo se escucha en volumen medio. Vuelvo y le digo, es algo sumamente rápido porque no quiero tener problemas de copyright o derechos de autor. Solamente lo hago para que usted pueda ver y disfrutar de este producto. Entonces vamos a ver qué tipo de música. A mí me gustan músicas clásicas, músicas suaves. No sé a usted que le guste. Bueno, ya eso usted lo hará cuando tenga el producto. Entonces, si te está gustando el video hasta ahora, dale like, comparte, suscríbete. Es la forma como tú apoyas este canal. Vamos a probar con un sonido medio y luego vamos a probarla con un sonido alto. Entonces, aquí vamos. ¿Qué les pareció? Entonces, ahora la vamos a probar con un sonido fuerte.
Se siente la diferencia, obvio. Son dos bocinas. Entonces se siente mejor, se siente como que se complementan una a la otra en un nivel de sonido adecuado si vas a estar en espacios abiertos o al aire libre, porque puede ser que haya personas y puede que se incomode. Yo lo recomendaría en término medio. Entonces es como se ve. Estas son mis conclusiones. Sí, el producto es como te lo ofertan, pero por la calidad y la forma del equipo, no sé si va a ser tan duradero. Si la calidad es la que nosotros diríamos, bueno, ¿qué tiempo va a durar? Y lo que me trajo también un poquito de sospecha, que a la misma vez se lo di como punto bueno, es esta parte aquí, que la batería se puede extraer. Eso me da a entender mucho que la batería que le colocaron no es una batería de muy buena calidad. Según lo que leí, la información que dice es que puede dar como 3 o 4 horas. Yo no he durado ese tiempo, tengo varios días desde que la adquirí usándola y hasta ahora no he tenido problema de carga. Entonces ahí en el uso diario veremos qué tal el producto. Entonces, pero creo que sí, que vale la pena. Ya le había mencionado anteriormente cada una de las funciones con esto. USB, memoria CD, pudiéramos decir, auxiliar, encendido y apagado. Y les dije que para cargarlo deberían hacerlo cuando esté apagado, como se ve aquí. Y acuérdense que aquí tenían una conexión tipo C. Bueno, el cable que trae para cargar es tipo C. Entonces aquí en esta ranura tipo C es que se usa para cargarlo, para cargar la bocina. Entonces enciende esa lucecita y automáticamente cuando esté cargada se apaga. Que sepan que es aquí, y además hasta por simple intuición viendo el cable ya uno sabía. Pero en el momento cuando lo grabé no me refería a eso porque no lo había cargado. Entonces pensaba que iba a ser por aquí o en alguna otra conexión. Bueno, ahí está el dato para que dale like, comparte y suscríbete y dime qué te parece. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tienes estas bocinas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre ellas? ¿Y qué le parece si hacemos un versus de estas bocinas versus la Bugani? Obvio, primeramente la voy a comparar de igual a igual, una contra una, porque la Bugani no tiene esta función. Y después, bueno, será 2 contra 1. Vamos a ver quién gana.